todo ser humano viviente, que se defina como quiera. Una cosa, hoy se nos había ocurrido con Ana hablar de cosas familiares, de lo sistémico, de aquello que a todos de alguna forma nos afecta y en lo que en realidad, de lo que más aprendemos, porque en realidad lo sistémico habla de quiénes somos y lo que hemos venido a hacer aquí. Es un tema arduo y entonces vamos a empezar hablando de lo que vaya surgiendo, como hacemos siempre, ¿verdad, Ana? Buenos días. Exacto. Buenos días. Y luego iremos viendo si nos adentramos más en un aspecto, en los padres, que para mí es un tema fundamental, o los hermanos, o los hijos, por supuesto. Pero vamos a ir hablando a ver lo que se nos ocurre desde la espontaneidad, desde ir encontrando esa búsqueda de realidad que nada es lo que parece, haciendo una reflexión de autocuestionamiento que a veces nos lleva por otros derroteros y nos permite ahondar en asuntos propios. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar y nada, hablar de padres, hermanos, hijos y lo que se tercie. Bueno, Con lo que la palabra. representa lo que representa lo sistémico, ¿no? Que es un conjunto de personas conviviendo, Ujú. compartiendo en ese convivir y, claro, que representa al nacer unos referentes, ¿no? Para aquel que nace. O sea, cuando llegamos a un sistema familiar, Sí, sí, con claro. aquello con lo que nos encontramos. Entonces ahí ya, pues claro, varía el si soy el primer hijo, si soy el segundo, si soy el último, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sea lo que sea, cuando llegamos y los miembros que tenemos alrededor cuando llegamos, eso se convierte en elementos de referencia para la construcción de mi personalidad, ¿no? Donde aprendo cómo es mi territorio, por lo tanto mi capacidad de ocupar un lugar, pienso, cómo se relaciona la gente, desde dónde, ¿no? Donde empiezan a interactuar e intervenir lo que son las emociones, desde el cuerpo emocional de cada uno de los miembros, pero también yo lo que veo es, dentro del propio sistema, un campo emocional que se encarna ahí, ¿no? O sea, hay algo en lo que, como colectivo de clan, empieza a manifestarse como una propia identidad, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde yo participo desde mi persona en ese colectivo, ¿no? Pero claro, primero ese referente de mirar, pues por ejemplo, cuántas veces, ¿no? Se ha visto esto también en terapias, cómo se llevan los padres, si hemos visto unos padres cercanos, que se aman, que se ayudan, que se apoyan entre ellos, o si hemos visto desde que llegamos una distancia, conflictos, discusiones, gritos, por ejemplo. Claro, eso empezamos como a normalizarlo, como si fuera, la vida es así, yo creo que es como que ya lo etiquetamos como un titular de la vida, como que entendemos que una relación de pareja que se han convertido en padres y que han creado una familia, lo normal es hablarse a gritos o discutirse o tener diferencias. Es que es increíble. Luego, a medida que nosotros vamos creciendo, madurando y tal, claro, nos vamos dando cuenta también en la comparación de las familias ajenas, ¿no? De nuestros amigos o incluso películas, si quieres. Empezamos a ver y a comparar ahí y a decir, uy, pero si esto puede ser de otra manera, ¿no? Del mismo modo que al revés, si llegamos a una familia donde hay muchísimo amor, y la gente se respeta y la gente se relaciona desde, desde la no competencia, desde la no lucha, como eso es un ejemplo que te llevas toda la vida como un tesoro, ¿no? Y evidentemente todo tiene su riesgo, ¿no? Porque también un sistema familiar, una relación familiar que es donde nos sentimos además protegidos, ¿no? Es el lugar que es como, yo siempre lo digo, en según qué clases hablamos de esto, ¿no? Que la familia es como cuando llegamos, es un útero, pero externo. Sí, O sí. sea, Pero venimos de fíjate ese que útero, es un útero dentro de un otro útero, que es lo social. Porque claro, evidentemente no es lo mismo nacer en Pakistán que en Europa.
o no es lo mismo nacer en China, ¿verdad? Porque Claro, en realidad formamos parte de un grupo con unas creencias, con unas normas de comportamiento, y dentro de esas normas de comportamiento, en relación a lo que tú decías de, por ejemplo, de las familias que se acostumbran a vivir en gritos, ¿no? Porque sí, su manera de relacionarse, sí, por lo que sea, porque viene esto ya viene de de lejos, atrás. ¿no? Pero es curioso porque lo social tiene un factor muy importante en nuestra vida familiar, ¿no? Hay una serie de creencias que se inoculan y que forman parte de nuestro credo, de cómo También, nos también. relacionamos con el otro, qué es lo que es normal o anormal. Por ejemplo, hay ciertas culturas que normalizan asuntos que aquí, por ejemplo, serían impredecibles, ¿no? Exacto. Si me ocurre siempre yo siempre destaco una tribu en Australia, creo que era, que la mujer cuando daba a luz, bueno, se levantaba, se iba a trabajar y el marido se acostaba, porque sentía todos los dolores de la ver. O sea, quiere decir que hay una serie de convenciones que funcionan a nivel colectivo y que se constituyen como normas. Y eso va a afectar a la relación de padres e hijos. O sea, por eso Claro, cuando tú has dicho lo del útero, que me parece muy visual, muy simbólico, realmente somos, claro, como las mazorcas estas, las muñecas estas rusas, totalmente. Las una va matricas. dentro y de otra, ¿no? O sea, que Sí, en realidad es como si, en verdad, energéticamente, como si el espacio, en el momento que encarnamos, vamos tomando esos lugares y nos vamos al final materializando en un lugar concreto, con una familia concreta, con unos valores determinados, etcétera. Posiblemente esto lo hemos elegido en otra, ¿cómo se llama esto? en En otra otra vida, vida, sí, en otra vida, sí quería decir en otra, bueno, no encuentro la palabra, ya la encontraré, en otra pero, dimensión. pero sí, en otra dimensión, esa es la palabra, en otra dimensión. Pero curiosamente, luego cuando a medida que vas avanzando, a medida que tienes una experiencia vital y vas evolucionando, vas dando significado a aquello que ocurre, ¿no? Vas encontrando, porque claro, tú cuando caes en una familia determinada, con unos valores determinados, con una forma de relacionarse concreta, para ti eso es lo normal, esa es la norma. Claro, pero Es fíjate que que si Perdona, comparamos, solamente si te retrotraes y haces un camino de alejamiento, por eso los hijos a veces se alejan de los padres, para alcanzar una cierta perspectiva de valoración, porque si no, están tan inmersos que no pueden sustraerse a esos claro, condicionantes, a esos valores, ¿no? Entonces, en nosotros nos pasa un poco igual como adultos. Te has tenido que retrotraer y hacer un trabajo a lo mejor de búsqueda de significado para poderte eliminar o evitar o comprender, ¿no? Simplemente ni eliminar ni evitar, simplemente comprender aquello que ha sucedido como parte de un aprendizaje, ¿no? Que te va a llevar a otro lugar, ¿no? Y bueno, sí, eso sí, es... totalmente. Es que fíjate que yo veo como dos movimientos que son a la vez antagónicos y a la vez como paralelos, que es justamente la familia a la que llegamos, que ya tiene unos condicionantes culturales, educacionales del entorno, ¿no? Eh, es como un preparatorio, es como si fuera una primaria, como si fuera una escuela de aprendizaje de lo que posteriormente será el colectivo mayor, que es la sociedad. O sea, que cuando salimos, o sea, dentro del sistema familiar aprendemos a relacionarnos, ahí entendemos cómo nos apegamos, también, fíjate que incluso dentro de varios hermanos, como cada hermano percibe la familia desde el distinto lugar, ¿no? Entonces, cada uno es como si estuviera condicionado a su manera, ¿no? Pero después, cuando salimos al mundo, cuando salimos del sistema familiar, entonces pasamos al sistema colectivo social y entonces ahí eso que hemos aprendido se revierte. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay una desaveniencia entre hermanos dentro de un sistema familiar, cuando tú pasas a un sistema colectivo, probablemente también tengas desavenencias sociales o con algunas amistades o personas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí hay un vínculo dentro de lo que es la relación horizontal, vamos a decir. Para mí, tenemos una relación jerárquica que es con los padres, vamos a decir, que no dejan de ser o ser referentes esa autoridad en nosotros, a quienes tenemos que obedecer, hacer caso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos esa relación horizontal que es con los hermanos. Ahí, esa horizontalidad, que es la relación de la vida,
es la que nos llevamos después fuera. Sí, Entonces, claro, lo que pasa es que es cierto esto, pero que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque tú te lo llevas fuera, pero en realidad has sido entronizado previamente por tus anteriores. Quiero decir que hay como claro, una especie de caldo de cultivo que se ha ido generando en base a una cultura determinada con unos valores X. Permíteme un segundo que me corrijo, porque antes he dicho mazorcas, quería decir matriuscas, las muñequitas sí, rusas. Es que he sí, dicho sí. mazorcas, no sé en qué estaría yo pensando. Bueno, esos son gajes del directo, ¿verdad? Bueno, Exactamente. ¿Cuántas veces, no? Una palabra, sí. Bueno, pero lo interesante de este discurso que estamos tratando de llevar a cabo es que lo cultural tiene una reverberancia tremenda, ¿no? En nuestras vidas, lo social, cómo claro, nos... es que fíjate, es lo social que entra como condicionante en las personas que viven allí. Pero a la vez estas personas, cuando crean una familia, es lo que comparten y entonces a su vez, cuando salen de ese sistema familiar, se revierte de nuevo en la sociedad. O sea, es un círculo Claro, total. reciclaje. Es como un círculo de reciclaje. Es casi un círculo concéntrico, ¿no? Sería Ujú. concéntrico, ¿no? Y Porque bueno, sí, a no ser que sea, ahora lo que pasa es que con la globalización todo esto ha habido una apertura y entonces es todo mucho más, menos definido, ¿no? Nuestra cultura. claro, bueno, luego también a lo mejor resulta que en tu propia ciudad, donde ya tienes todo esto que hemos dicho, pues resulta que conoces gente que son extranjeros, que vienen con otra cultura, o tú al viajar haces ese contraste, y bueno, todo esto es lo que hace la epigenética también, ¿no? O sea Claro, que claro, es por eso que todo está tan acelerado. Al bajar fronteras, eh, al no haber tanto condicionante ya como antiguamente, ¿no? Que las religiones, dentro de las religiones, dentro de las culturas, era como que de las razas, era como si, por ejemplo, te tenías que casar, tenía que ser con alguien de tu misma raza, con alguien de tu misma religión, todavía existe, ¿no? Pero sí, nada que ver como antes. Claro, todo esto es la mezcla de elementos que hacen que evidentemente pues haya también claro. Sí, cambios. claro. Antes era todo mucho más endogámico y ahora ya, por suerte, porque realmente lo endogámico también comporta ciertos riesgos. Por ejemplo, las endogamias en pueblos pequeños han comportado muchas veces enfermedades congénitas porque ha habido primos con primos, etcétera. A medida que la comunidad se va ampliando, también se va enriqueciendo a nivel genético la sociedad, ¿no? Porque Totalmente. la mezcla genética hace que dé, no sé, unos resultados mucho más atractivos, mucho más evolucionados. Sin embargo, lo endógeno puede morir en sí mismo, ¿no? Es como una especie de cosa que asfixiante, ¿no? Fíjate, en muchas casas reales se ha observado enfermedades que han ido pasando de unos a otros porque son tan endogámicos que si, por ejemplo, Claro. había la enfermedad esta, de la sangre, aquí creo que había... La leucemia. No, 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 no. No, bueno, ahora es igual, ya lo buscaremos. Había hemofilia. Ah, Hem- sí, 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 sí. Bueno, es que La esto, hemofilia ha sido un tema que aquí en España ha afectado a la monarquía, porque claro, imagínate si había un gen que era recesivo, pero se unía a otro gen recesivo con este tipo de información, pues como consecuencia daba pues eso, hemofilia o otras degeneraciones, ¿no? Que se han ido viendo claro, en casos reales. Pero bueno, claro, es ellos... que sí. Sigue, sigue. Sí, 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 dime. no, es que fíjate que me hace poner en la mesa lo siguiente, ¿no? Al final es como la familia. Eh, la familia, esta palabra, a mí me trae, quizás por diferentes idiomas con los que me relaciono también, es como es un tema, lo que es la filiación y el hambre de perpetuar la especie dentro de la lógica de la supervivencia. Lo que es la familia es algo que necesita de seguir, o sea, de seguir reencarnando esa genética de generación en generación y, por un lado, tenemos cómo seguir esa lealtad, ¿no? Por eso lo de el hambre dentro de la filiación en el sentido de voracidad, ¿no? Yo a veces veo esa energía de voracidad, de mantener una serie de
no sé, de tradiciones, de costumbres, es como hacerlo mío, ¿no? Hacerlo nuestro, ¿no? Esto por un lado, a un nivel muy, muy egoico, pero es natural porque justamente, pues dentro de lo egoico, obedecemos a esa perpetuación de la especie que ya es el propósito en sí mismo de la manifestación. O sea, que la humanidad continúe, vamos a decir, ¿no? O sea, que la especie continúe, ¿no? Entonces, Claro. claro, la familia parte de ese origen, de esa célula original. Y a partir de ahí obtenemos pues toda esa multiplicación o división, muchas veces son dos verbos que tienen su energía y su sentido, ¿eh? De esa célula, ¿no? Sí, claro, Eh, claro. y que trae todo lo que es el desarrollo evolutivo. Es que la familia es ese núcleo original. Que realmente yo pienso que la familia lo que muchas veces trata de hacer es dar luz a asuntos determinados. Por ejemplo, hay ciertos árboles genealógicos que llega un punto en que desaparecen. O sea, Sí, familias que desaparecen, ¿no? Quizás porque su razón de ser, porque lo que tenían que aprender aquí y ahora ya está resuelto, o porque ya no, o tal vez porque ya no servían a la vida de la manera que la vida necesita, ¿no? exacto, Entonces, en ese aspecto, pues cada una de nuestras familias muchas veces traemos asuntos que necesitamos experienciar. Nosotros como individuos, que en un momento, en otra dimensión, hemos accedido a venir a encarnarnos para resolver asuntos, pues entonces encarnamos en aquella familia que seguramente, que álmicamente ya pertenecíamos a ella y que volvemos aquí a resolver, a ser padres o madres y en otro momento tal vez hemos sido otra cosa en nuestros roles, ¿no? Pero esa es como una oportunidad de dar luz a asuntos que deben ser resueltos. Y por ejemplo, muchas veces cuando no lo resolvemos nosotros, porque en definitiva nuestra vida es corta en el tiempo, pues cedemos el testigo a nuestras hijas, a nuestros exacto. Tú porque, sabes, ¿no? porque en definitiva lo que estamos haciendo es intentando dar un poco de luz en nuestro pequeño espacio de tiempo, porque nuestra vida aparentemente es, bueno, 80, 90 años, parece mucho, pero realmente en el transcurso histórico es apenas un incidente, ¿no? Nada, Un nada. instante. Entonces, en ese sentido, la familia para mí, aparte que la familia tiene otra connotación importante, que es la pertenencia, ¿no? Necesitamos Ujú. como seres sociales una referencia de pertenencia. Por ejemplo, puede ser que tengamos conflictos con nuestros padres o con nuestros hermanos o con nuestros hijos, pero la realidad es que hay una necesidad imperiosa de pertenencia, de ser Claro, parte, ¿no? Y en ese aspecto nosotros aunque nos alejemos, aunque a veces tengamos conflictos muy poderosos con nuestros anteriores o con los hermanos o lo que fuere, siempre hay algo que te hace volver, ¿no? Es como mm, una mirada que debe ser vista, algo que debes acoger y mientras hay resistencia, hay persistencia de aquello, ¿no? exacto, Sí, exacto. Sí, es que el tema de la pertenencia y esos, claro, esos referentes no dejan de ser una estructura, un marco dentro del cual nos desarrollamos. Entonces siempre acaba siendo ese lugar conocido. Y todo lo que es un lugar conocido, por muy hostil que sea, bueno, ojo, ojo también porque igual alguien escucha aquí y resulta que su historia familiar desde la infancia es terrible. Eh, Así que empatizo y me sensibilizo con ello, ¿no? Pero a esa excepción, aparte de eso, es como que a pesar de, vamos a decir, en lugar de hostilidad, vamos a decir como que si tenemos esa sensación de no haber recibido según qué cosas, pues yo qué sé, un abrazo, una escucha, el que hayan podido pagarnos unos estudios, todo esto que ha sido al final dificultades o impedimentos o carencias, no deja de tener su parte de cariño al final. Me voy a explicar con eso, porque puede parecer otra cosa al final. Es como que, porque a mí me ha pasado, ¿no? Cuando te das cuenta de esto en el tiempo y te das cuenta de que los padres han hecho lo que han podido y lo que han sabido, a la Ujú. vez dices, bueno, lo que he recibido, por poco que yo tenga la sensación o haya percibido que es poco o que me hubiera gustado más, al final es algo que me va a permitir accionar en mi vida como adulto y dentro de mi madurez, ¿no? Entonces,
es aquello de, bueno, en realidad he recibido algo y hay que valorar no lo grande que es, sino la buena intención y lo que el otro ha podido, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hay temas de mayor hostilidad, esto repercute también después en lo sistémico social, incluso en el sistema como humanidad, porque no nos olvidemos que después de lo social todavía hay algo mayor que es todos nosotros como especie, o sea, lo planetario, vamos a decir, ¿no? Que es donde vivimos. Esa hostilidad, pues, también se reverbera. Es decir, todo lo que es un lugar de aprendizaje nos da el ABC y cuando nos damos cuenta de que ese ABC tiene alguna distorsión, entonces desde nuestra conciencia, inteligencia, voluntad también, ¿vale? Nos ponemos a hacer un trabajo, pero Ya. todo reverbera porque es un marco de referencia, es una estructura, ese, ese lugar de nacimiento, ese útero, ¿no? Sí, Tú sí. sabes también, Marisa, que hay un desarrollo, ¿te acuerdas? Ciclo 21 que saqué en el 2012, que justamente estudia muchísimo el devenir de todo este desarrollo genético y se logra ver, por ejemplo, cuando hay una generación que finaliza. Entonces, ahí se ve cómo lo que son esas memorias celulares, por ejemplo, que es muy típico dentro de lo sistémico y de ahí todas las terapias que han derivado, ¿no? Como las constelaciones familiares, también la genealogía, eh, permite darte cuenta cómo realmente es un trabajo que finaliza. O sea, realmente es lo que tú decías antes, ¿no? Es cómo quizás el propósito de esa identidad mayor que sería la familia ha finalizado ese plan, ¿no? Ujú. Sí, Así que, estamos en continua evolución y realmente te das cuenta que, fíjate, estamos haciendo, a veces inevitablemente uno hace valoraciones y hace, eh, todo se enmarca en términos de bien, mal, o lo que debería ser, lo que no debería ser, porque hay acuerdos convencionales, ¿no? Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que hay ciertas transgresiones que no se deben hacer, ¿no? Y, y el maltrato, etcétera. Pero fíjate que, claro, la complejidad del universo es tal que a veces es necesario que ocurran ciertas cosas para ser dinamizadoras de otras. Es decir, totalmente, ¿cómo total, sabríamos si algo está bien si no hay una comprensión de el otro parámetro, ¿no? De la exacto, polarización? O sea, cuando hay bien, hay mal, ¿eh? Cuando hay arriba, hay abajo. Entonces, en ese sentido, pues podemos comprender lo que es correcto o incorrecto en base a ciertos acuerdos, a ciertas convicciones, ¿no? Hay convenciones que se acuerdan y que, bueno, y fíjate que detrás de ellas también podemos comprender que nada es lo que parece, ¿no? Porque, y más ahora, más que nunca. Por ejemplo, a nivel de política, a nivel social, estamos asistiendo a ciertos cambios que nos van dirigiendo a una comprensión de la realidad de acuerdo a los intereses no personales, no familiares, no incluso diría, vienen trazados por algo más, por gente que tiene ciertos intereses, pero que socialmente vamos entrando en esos convencionalismos sin analizar demasiado, ¿no? Y sí, muchas veces abandonando creencias, cambiando, porque somos absolutamente permeables, o sea, tenemos la capacidad, que eso es total, la realidad, de transformarnos y adaptarnos al medio. O sea, si el medio es hostil, somos capaces de adaptarnos a él. Si el medio es favorable, mucho, con más facilidad. Pero en cualquier caso, somos seres adaptativos y que venimos a vivir una experiencia que nos irá conduciendo, ¿no? Hacia ciertos lugares. En estos momentos que totalmente. hablamos de libertades, etcétera, por ejemplo, es la época que menos libertades hay. Parece que estamos muy libres, pero realmente no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy enmarcados, muy formateados por creencias sociales, por lo que está bien, lo que está mal. Como estamos tan inmersos en lo social, tan bombardeados por distintas informaciones, al final acabamos adoptando aquello que convencionalmente se ha aceptado. ¿Eh? Y no forzosamente sería lo mejor. Por qué es lo mejor? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué Bueno, significa ser sí, lo mejor? sí, ¿Qué es significa ser lo mejor? Porque ser más domesticado, ¿es esto? ¿La mm, mm. domesticación?
Hay una parte nuestra que también es animal, que es salvaje y que también nos permite explorar ciertos asuntos, que también nos permite acceder a un lugar de comprensión que es la sombra, que también nos aporta información, ¿no? Y sin embargo, no es correcto. ¿Por qué? Porque una persona domesticada es más fácilmente manipulable. Entonces, bueno, en todos estos órdenes, digamos que también la familia participa de ello, ¿no? También la familia se hace eco. También educamos a nuestros hijos en ese sistema de valores que nos han sido transmitidos. Claro, transmitidos pero de es una por la forma. misma razón que decíamos antes, ¿no? Es decir, si unas personas que son jóvenes antes de tener familia están, como dices tú, domesticados o condicionados y tal, a la hora de tener familia, como se ha normalizado esto, pues claro, es lo que Claro, decíamos, que entra de fuera, se hace una referencia adentro y y luego vuelve a reverberra salir, de y nuevo vuelve a fuera. salir, Pero claro, efectivamente. cuando decimos que estamos domesticados, pero a ver, también podemos decir que no. Solamente que no podemos decir que no, porque decir que no es entrar en una lucha donde hay un poder tan grande ya ahí fuera que es como, es imposible, es como encontrarse con un muro tan grande que es como muy imposible. Últimamente estamos viviendo y asistiendo, como dices tú, un caldo en ebullición. O sea, estamos todos en un caldo que va haciendo. O sea, yo Sí, sí, creo que hemos conocido los dos extremos, como tú comentabas, ¿no? Aquello que es nuestra zona de confort, lo que ahora nos está pasando es que nos está sacando de nuestra zona de confort y por lo tanto estaría muy bien ver esto como una parte positiva, por el claro. hecho de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer para poder integrar esta información del campo que me está llegando? ¿Cómo puedo hacer para integrar esto? Es decir, bueno, ¿a dónde me está llevando? ¿Y qué hago con esto? Pues que esto te pone en acción. Esto te pone en acción. Esto es como la cuadratura astrológica, ¿no? Te pone en acción. Es decir, que si estabas acomodado en una estabilidad deseada, ¿vale? Ahora la vida lo que nos está enseñando es que no hay que encontrar la estabilidad dentro de la inestabilidad y que la Bueno, yo inestabilidad creo que ahora en estos momentos, forma más que... parte, Sí, sí, perdona. no pasa nada, que digo que la inestabilidad forma parte de un flujo Ya. que es una actualidad ahora y no podemos decir, no, por favor, que deje de haber inestabilidad. No, no, es No, que no es pero así, la realidad está marcando un ritmo, es que está marcando una música. Entonces, ¿qué hacemos con eso? claro. De todos modos, es que la inestabilidad es otra polarización de la estabilidad, ¿no? O sea, son Claro, ciclos. O sea, la vida es una claro. constante de venir, de ciclos La y transformación. dualidad, Y acoger esto como parte Lo que pasa es que tú has dicho antes, por ejemplo, el tema, tenemos la capacidad de decir no. ¿Tenemos la capacidad de decir no? Claro que la tenemos. Lo que pasa es que para ello tendría que haber cierto grado de cuestionamiento y cierto grado también de discernimiento, ¿no? Porque decir no porque sí, decirlo sí no porque no, o sea, no tiene mucho fundamento, ¿no? O sí porque sí, ¿por qué? Tiene que haber un razonamiento, una capacidad de análisis que te permita decir, mira, no, yo esta opción no la tomo porque con debido a mi sensibilidad o mi forma de entender las cosas, no estoy de acuerdo con esta dirección. Pero claro, ahí hay un cierto discernimiento, hay una claro. reflexión que te lleva a decir no. Pero repito que el hecho de que estemos tan, fíjate tú, incluso ahora en estos momentos vivimos también un hecho, y es que es todo tan inmediato, o sea, es que estamos bombardeados constantemente. O sea, tú, por ejemplo, te levantas por la mañana y ya desde entrada, en el momento que conectas el móvil, ya estás bombardeado porque tienes cosas Mm. que hacer, porque tienes información. O sea, es una constante y mentalmente es un proceso de adaptación brutal, porque Empezando por la alarma, ¿eh? la alarma de la mañana. Empezando por la alarma y terminando por otras alarmas, ¿no? Que se van sucediendo a lo largo del día, ¿no? Pero quiero decir que estás tan inmerso en una cosmovisión, en una forma de interpretar la realidad, que abstraerte de ello realmente es un trabajo, ¿no? Tienes que Claro, hacer y dónde cierta está? Como siempre, el trabajo está introspección, dentro. la introspección, exacto. Solamente es la capacidad de abstraerte, de salir un poco de la vorágine, ¿no?
de lo vertiginoso del entorno, de aquello que te impulsa, que te anima a estar fuera, a estar fuera, a estar fuera, a perderte fuera, porque es que fuera no hay nada realmente, ¿no? Cuando dicen fuera no hay nada es que es cierto, porque si te das Total. cuenta, hay mucho empobrecimiento personal cuando estás muy centrado en lo de fuera y Sí, señora, y sí, dejas de señora, reconectarte con lo que tú esencialmente eres, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. Lo seamos que críticos. vemos fuera es la creación de nuestros propios miedos en pensamientos mentales, ¿no? Ujú. En nuestra falta de creer en que en realidad no decidimos. O sea, claro, cuando, por ejemplo, antes también decía el decir no, es a nivel externo, porque evidentemente me refería a nivel externo, pero que eso a lo que te lleva es entonces a ir a ese no interno, es decir, a la propia lealtad con uno mismo, ¿no? Es decir, pues yo voy a comer de esta manera, yo voy a mirar de crear mi propio huerto y, no sé, por ejemplo, Pero ¿no? Yo voy fíjate, a mirar de ser siempre amable con el otro, porque eso es lo que yo quiero también para mí. Entonces, dar eso que yo quiero para mí, ¿no? Y cuando te encuentras con alguien que está mal, que está agresivo, no es fácil, ¿no? Pero poder mirar a esa persona como diciendo, en este momento esta persona está a falta de amor, por ejemplo, ¿puedo hacer algo? ¿Sabes? O sea, eso es como ese anclaje interno, ¿no? Desde esa fe interna, ¿no? Yo creo que el trabajo está ahí. yo creo que la Intentar, reconexión. Lo que pasa es que intentar salvar todo lo que estamos viendo, salvar en el incluso sentido esto de cambiar la forma de pensarlo, ¿no? esto que tú dices, por ejemplo, la opción de, bueno, voy a montar un huertito, ¿de verdad lo has decidido tú? Es una pregunta que hago al aire, ¿no? No a Sí, ti. sí, muy bueno. Es Hombre, decir, ahora con el tema del agua va a ser no, complicado, no, ¿eh? no, no, pero le digo lo del huertito como podría decir cualquier otra cosa. Es que realmente pensamos que decidimos, pero en realidad estamos bastante direccionados, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la alimentación lo vemos claramente. Están veganos, contra veganos. O sea, hay toda una tendencia que, bueno, que en definitiva lo que hace es dividirnos, ¿no? Porque en el momento en que tú eres vegano y yo soy carnívoro, ya hay una posición de como de cuando en realidad a mí me es igual que tú seas vegana y me es igual que el otro sea carnívoro. O sea, es una opción que él debe decidir de acuerdo a sus valores. Pero Claro. quiero decir que esos valores incluso hay que cuestionarlo, ¿no? ¿De verdad son tuyos? ¿De verdad hay una reconexión contigo misma, con tu esencialidad? Sí, sí, Lo sí, podemos- hay que reflexionarlo. esto ya lo podríamos dejar en el aire para para el próximo encuentro. Sí, podríamos ir hablando así dentro de lo que es lo familiar, pues ahora podríamos ir metiendo la cuña, bueno, pues por ejemplo la relación con los padres, ¿no? O la relación con, o sea, Sí, podríamos, por ejemplo, bajar desde lo que hemos hablado un poco general, social, desde ese gran útero, que es la sociedad, o es la humanidad, ¿no? El gran útero, pues bajarlo ya a las familias, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablar un poco de nuestra experiencia personal, incluso, ¿por qué no? Compartir lo propio, también convoca lo ajeno, ¿no? Porque en definitiva son mínimos comunes denominadores que a todos nos vinculan de una forma particular. Así que, bueno, si os parece, lo podemos dejar aquí. muy bien, Marisa. El tema da para mucho más, pero bueno. Y en cualquier caso, siempre tener en cuenta eso, que nada es lo que parece y que lo que nos parece que es lo mejor, a lo mejor si le damos una vueltita, nos damos cuenta que hay otras maneras de entenderlo y Y de otras verlo. intenciones, Exacto, ¿no? exactamente. Bueno, un Pues beso, muchas gracias a todos, gracias Marisa. un abrazo y felices días y feliz semana y feliz fin Hasta de la semana. semana que viene. Un abrazo. Feliz día, chao.